Al tema de esta mañana le hemos titulado Tres testigos en la tierra. Tres testigos en la tierra. Y quiero pedirle toda su atención. Dice la palabra en Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quiero tocar brevemente como introducción a este pasaje cómo el Señor Jesús hace su aparición comenzando su ministerio. El Señor hizo su aparición en este momento, en el acto del bautismo. Allí es cuando hace su aparición pública, donde comienza su ministerio. El Señor ya había nacido, ya había crecido, se había desarrollado, y llega un momento ya en su edad más madura, donde Él se prepara para hacer su aparición y comenzar su ministerio. El ministerio con el que Él vino a esta tierra, y el propósito con el que Él vino, dice la palabra, que era buscar y salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces el Señor vino, pero para comenzar a buscar y a salvar lo que se había perdido, primeramente hace su introducción por medio de las aguas del bautismo. Y cuando Él hace su introducción, dice que vino Jesús de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Pero dice que Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. En otras palabras, Juan reconocía que Jesús era el perfecto, era el santo, y que no era un pecador. Por eso no necesitaba ser bautizado, porque el bautismo es para los pecadores. Y como Jesús no es ningún pecador, Él es el santo de los santos, el perfecto de los perfectos, entonces Él no necesitaba ser bautizado, aleluya, porque Él es Dios, Él es perfecto, aleluya, y Él no necesitaba ser bautizado. Entonces por eso Juan, entendiendo aquello, Juan se le oponía y decía: tú vienes a mí para ser bautizado. ¿Cómo está esto? Si yo soy el pecador, yo soy el que tiene que ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Entonces dice la palabra que Jesús le respondió y le dijo, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Vamos a estar hablando de esa justicia, la justicia de la cual vino Cristo Jesús a ofrecerle al hombre. El hombre por mucho tiempo había buscado ser justo delante de Dios. El hombre por mucho tiempo había buscado agradar a Dios por su propia cuenta, por sus méritos. En las diferentes etapas que la humanidad ha caminado, el hombre siempre había buscado de alguna manera un remanente que había de agradar a Dios. Y llegó un tiempo cuando buscó agradarlo por la ley. Pero dice la palabra que por más que el hombre quería agradar a Dios, simplemente sus mayores justicias eran como trapos sucios de inmundicia. El hombre jamás puede ser lo suficiente justo, lo suficiente bueno para poder merecer la gloria de Dios, para poder merecer el favor de Dios. Cuando el hombre se acerca a Dios creyendo que por sus justicias, creyendo que porque Él es bueno, creyendo que porque Él ha hecho méritos, creyendo que porque Él hizo aquí y hizo allá, por eso merezco el que Dios me bendiga, por eso merezco la gloria, por eso merezco el cielo, por eso merezco la bendición de Dios. Dios dice: ¿sabes qué? Aborrezco tus mejores justicias, son como un trapo sucio, no me satisfacen. No podrás llegar al cielo por tu justicia, no podrás recibir mi bendición por tu justicia. Entonces, ¿qué puedo hacer, Señor, para poder ser justificado, para poder tener una justicia que te agrade? Dice el Señor: es que jamás va a ser tu justicia, va a ser hasta que pruebes de mi justicia, la justicia que yo te ofrezco, la justicia que yo te doy. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única justicia que complace a Dios es la justicia que se hizo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la justicia que se hizo en Cristo Jesús? La justicia que se hizo en Cristo fue esta: es que usted y yo, como pecadores que éramos,
como pecadores que somos en esta tierra, merecemos justamente la condenación. Merecemos el juicio de Dios. Merecemos la ira de Dios. Todo hombre. ¿Por qué? Porque por bueno que se crea uno, es pecador. Por digno que se crea uno, no llena los requisitos. Entonces justamente lo único que merece la humanidad, lo único que merece el hombre, todo hombre que hay en esta tierra, lo único que merece es el juicio de Dios, comenzando en esta tierra y terminando en la condenación eterna. Eso es lo que el justo juicio de Dios puede designar y determinar para el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no da la medida, porque el hombre no llena los requisitos. Pero Cristo vino a cumplir una justicia maravillosa. ¿De qué justicia habla la palabra cuando dice el Señor? Le dice a Juan: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. No está hablando de una justicia humana, no está hablando de algo terrenal, no está hablando de buenas obras del hombre, no está hablando de los buenos propósitos del hombre. ¿De qué está hablando entonces? Está hablando del sacrificio maravilloso que el Señor Jesús realizaría en la cruz del Calvario, en amor de ti y de mí, justificándonos de nuestros pecados, lavándonos, limpiándonos, perdonándonos por su gracia, por su misericordia. Esa es la justicia de la que habla el Señor. ¿Sí me explico? ¿Cuál era la justicia? Que Él, que es justo y perfecto y santo, iba a cambiar lugares contigo. Tú que eres pecador y yo que soy pecador, y que merecíamos el juicio de Dios, que merecíamos la condenación, que merecíamos que cayera el juicio de Dios sobre nuestra vida. Pues quiero decirte que el juicio de Dios cayó sobre Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque Él dice que el bendito se hizo maldito por amor a ti y por amor a mí, llevando mis pecados, llevando tus pecados y clavándolos en la cruz del Calvario, para darnos de su justicia, para darnos de su pureza, de su santidad, de su gracia, de su misericordia. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta mañana. Dale un aplauso al Rey. Entonces, el hablar de la justicia de Dios, la justicia de Cristo, es hablar de que Él toma tu lugar para que tú y yo tomemos el lugar de Él. Él nos da su manto puro y santo de santidad y se pone nuestras ropas viejas, sucias de pecado. Él lleva nuestro pecado para que nosotros gocemos de su santidad. Nos justifica, nos santifica. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el bautismo? ¿Por qué el Señor le dice a Juan? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Porque aunque el Señor no era pecador, aunque Él no necesitaba ser bautizado, aunque Él no tenía razón por qué ser bautizado, Él estaba siendo bautizado. ¿Para qué? Primeramente, para poder mostrarnos el ejemplo perfecto a seguir, como el camino que Él es. Él es el camino y nos estaba dando el ejemplo. Él, sin necesitar ser bautizado, fue bautizado. ¿Qué excusa podremos tener tú y yo que sí necesitamos ser bautizados? Si el que no necesitaba lo hizo para darte a ti el ejemplo y para darme a mí el ejemplo, ¿cuánto más el que sí necesita debe de hacerlo? Y no tenemos ninguna excusa para no dar ese paso. Debemos de darlo si es que queremos comenzar a caminar con Dios. ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces, la primera razón por la que el Señor fue bautizado es primeramente para darnos ese ejemplo perfecto. La segunda razón es porque ya desde la entrada al bautismo estaba identificándose como un pecador. Estaba entrando como si fuera un pecador, porque el bautismo es para pecadores. ¿Y por qué como si fuera un pecador? Porque ya desde ahí estaba tomando tu lugar, estaba tomando mi lugar. Simbólicamente ya se estaba relacionando con nosotros, con los pecadores. ¿Para qué? Para que de esta manera pudiera ya comenzar a dar testimonio de que Él iba a tomar tu lugar, entrando con el bautismo, comenzando con el bautismo y terminando con la muerte en la cruz del Calvario, derramando su sangre por amor a ti, por amor a mí, y así darnos el triunfo completo, así darnos la salvación eterna para gloria de su nombre. Bendito el nombre del Señor. ¿Estamos comprendiendo? Vamos a la palabra.
Primera de Juan capítulo 5. Este es el versículo central donde vamos a estar desarrollando nuestro tema principalmente. Primera de Juan capítulo 5 versículo 6 al 8. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Le voy a leer algunas versiones para iniciar nuestro tema en esta mañana, para que usted vea este mismo versículo en otras versiones, cómo lo declara la Escritura, cómo lo habla, cómo lo especifica, especialmente el versículo 7. El versículo 6, todas las versiones lo dicen de la misma manera. El versículo 8 prácticamente también. Pero el versículo 7 lo dicen de una manera muy distinta muchas versiones. Por ejemplo, la Biblia al Día dice de esta manera. El versículo 7 dice: tres son los que dan testimonio. Hasta ahí, coma. Y luego dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. En otras palabras, habla de tres que dan testimonio. Pero vamos a estar hablando cómo es que dan testimonio tres en el cielo. Y mejor dicho, vamos a estar mirando si hay tres que dan testimonio en el cielo. Y vamos a estar mirando cómo es que hay tres que dan testimonio en la tierra. En la tierra dice el versículo 8 que tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Más el versículo 7 que dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. En la mayoría de las Biblias más correctas, más actualizadas, las versiones mejor revisadas y mejor traducidas no lo dicen de esta manera. La Biblia Reina Valera actualizada lo dice de esta manera: porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. La Vulgata Latina lo dice de esta manera: porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. El Nuevo Testamento Interlineal, traducido directamente del griego al español, lo dice de esta manera: porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Por qué le leo estos pasajes? Porque en los originales más antiguos está confirmado y está declarado que en el versículo 7, este versículo que estamos mirando, del versículo 7 que dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Primeramente, quiero decirle anticipadamente que es una escritura alterada. ¿A qué me refiero con una escritura alterada? Que en los escritos originales no aparece esa añadidura. ¿Quién metió esta añadidura aquí? Fue directamente la Iglesia Católica en el tiempo de la traducción de la Biblia Reina Valera del 1960. En ese tiempo la iglesia, la traducción de la Biblia, estaba bajo una opresión muy fuerte, y para respaldar la doctrina conocida como la doctrina de la Trinidad, separando Padre, Hijo y Espíritu Santo distintamente, se puso esta alteración que en muchas Biblias no aparece, y que aún traen lo que son notas en ese versículo diciendo: en los escritos, en los manuscritos más antiguos y más originales no se encuentra esta alteración. ¿Qué quiere decir esto? Que se le alteró, se le añadió a la Biblia, se le añadió no a la Biblia, sino a la traducción que tenemos. La Biblia está completa y es perfecta, pero lo que nosotros tenemos es una traducción de la Biblia. Quiero que comprendamos esto. Y estas palabras que están registradas en este pasaje, en el versículo 7: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo.
Santo y estos tres son uno. Esta es una alteración que no aparece en muchas diversas Biblias, de las que han sido mejor traducidas y mejor revisadas, sin alteración. Entonces, ¿cómo debe de decir este pasaje? Este pasaje debe decir de la siguiente manera: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y luego debe decir de la siguiente manera: porque tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Eso es lo que dicen los manuscritos más originales, omitiendo que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Vamos a entrar ahora bíblicamente para mirar cómo es que la palabra de Dios fundamenta este tema. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Ya no nada más las traducciones, ya no nada más los originales, los manuscritos originales más antiguos, sino veamos qué dice la palabra de Dios. Primeramente vamos a mirar cómo es que dan testimonio tres en esta tierra. En esta tierra son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. ¿Cómo dan testimonio el Espíritu, el agua y la sangre? Primeramente, el versículo 6 dice que este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo vino mediante agua y sangre. Significa que Él comenzó su ministerio dando testimonio a través del agua, el agua del bautismo. Esto es, cuando Jesús entró a las aguas del bautismo, Él inició dándose a conocer, inició su ministerio entrando a través de lo que son las aguas del bautismo. Ahí dio testimonio, vino mediante agua, se identificó con el pecador. No tenía por qué ser bautizado, pero fue bautizado. ¿Por qué fue bautizado? ¿Porque él lo necesitaba? No, sino porque estaba tomando tu lugar y mi lugar, entrando a las aguas como un pecador. Él vino mediante agua, Él se identificó por el bautismo, Él dio testimonio a través del bautismo, ya entrando al mundo como si fuera un pecador, comenzando su ministerio, tomando el lugar del pecador, no porque Él fuera pecador, sino porque estaba tomando nuestro lugar. Entonces dice, vino mediante agua. El agua es el bautismo, pero dice no solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre. ¿Cuál es la sangre? La sangre es la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Jesús comenzó su ministerio dando testimonio en las aguas del bautismo y terminó su ministerio con sus brazos extendidos diciendo: consumado es, hecho está, he terminado la obra, la redención se ha efectuado, he salvado a la humanidad. Comenzó en las aguas del Jordán y terminó en la cruz del Calvario. Comenzó con agua, terminó con sangre. Ahí se encierra el ministerio del Señor. El ministerio del Señor, repito, comenzando con el agua del bautismo y terminando en la cruz del Calvario diciendo: hecho está, consumado es, muriendo y derramando su sangre. Ahí se encierra del principio al fin el ministerio de salvación para los hombres, viniendo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí me explico, hermanos? Vamos ahora a identificar estas tres virtudes. ¿Cómo es que hay tres que dan testimonio en la tierra? El Espíritu, el agua y la sangre. Vamos a mirar qué dice la palabra de Dios. Veamos lo que dice la Escritura. Juan capítulo 19, versículo 32 al 37. Vamos a mirar algunos pasajes de la palabra. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron.
Qué maravilloso. Ahí está hablando de la salvación que salió de su costado cuando fue traspasado después de que estaba muerto. Él expiró y dijo: consumado es. Pero cuando expira y dice consumado es, ya está ahí muerto, colgado. Llegan los soldados y le quebran las piernas a uno y a otro de los que estaban a un lado de él. Pero cuando llegan al Señor ya lo miran muerto. Y uno agarra una lanza y dice: por si estuviera vivo, le traspasa el costado. Y cuando le traspasa el costado, sale sangre y agua mezclada. Está tipificando precisamente la salvación. Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Dice: y el que lo vio da testimonio. Ahí está la salvación de la iglesia, la redención de la iglesia, lavados por la sangre del Cordero del Señor, dando testimonio a través de las aguas del bautismo. El agua y la sangre son dos elementos que dan testimonio de lo mismo. La sangre es la que nos limpia de nuestros pecados, y el agua da testimonio públicamente de esa purificación que hemos recibido al creer en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué fue que llegó el soldado y traspasó su costado? ¿Será casualidad? Yo no creo que era casualidad. ¿Qué está tipificando este pasaje? Dice: para que se cumpla la escritura, que no sería quebrado ningún hueso de él. Y segundamente, para que se cumpla la escritura, mirarán al que traspasaron. ¿Recuerda usted lo que pasó en el tiempo primitivo con lo que fue el primer hombre Adán? La Biblia dice que el primer hombre Adán, dice que Dios llegó el momento cuando lo puso a dormir, y dice que poniéndolo a dormir, lo puso a dormir, y de su costado dice que sacó una costilla, y de la costilla formó una mujer, la cual fue su compañera. Pues Cristo Jesús, cuando está en la cruz del Calvario y es traspasado y sale agua y sangre, de ahí está tipificando el nacimiento de la iglesia de Cristo, que es la esposa del Cordero de Dios. Él es el esposo. La iglesia nace, la iglesia brota de Cristo, la iglesia sale del costado de Cristo. Como Eva salió de la costilla de Adán, la iglesia sale de la costilla de Cristo, del costado de Cristo, lavándonos con su sangre, testificando en las aguas del bautismo también de ello. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, qué maravilloso mirar que el primer Adán tuvo una compañera y salió de su costado mientras dormía. Pues Cristo Jesús dormía en un sentido figurativo, es decir, estaba muerto, dormía aparentemente en su humanidad, muerto, dormía, como dice Pablo, los que duermen en Cristo. Pero dice que ahí cuando lo traspasan sale agua y sangre. Mientras él duerme, la iglesia está brotando, la sangre y la agua que vendrían a lavar a la iglesia del Cristo de la gloria, a convertirla en su amada, a convertirla en su esposa, en su elegida, en su escogida, para gloria de Dios. Aleluya. Dale un aplauso al Rey en esta mañana. Bendito el nombre del Señor. Vamos a la palabra. Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Lucas capítulo 1 versículo 8 en adelante. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecerle incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá
delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué es lo que está diciendo? Zacarías era un sacerdote. Él entraba a oficiar delante de Dios. Precisamente cuando Juan fue anunciado que iba a nacer y que iba a ser el mensajero que vendría delante del Señor, dice la palabra que fue profetizado por el ángel acá con Zacarías. Dice que se le apareció un ángel mientras estaba oficiando el sacerdocio en el santuario. Y el ángel le dijo: tus oraciones han sido escuchadas. Tu esposa va a tener un hijo y se va a llamar Juan, y este va a ser grande entre los hombres, y este irá con el poder y el espíritu de Elías, y preparará el camino del Señor, y hará cosas grandes. Hará que los corazones de los rebeldes se vuelvan a los justos, de los padres, de los hijos a los padres. Habrá una restauración. Entonces Juan el Bautista traía un ministerio profético. Le había profetizado el ángel a Zacarías. Pero ¿en qué línea viene Juan el Bautista? Juan el Bautista viene en la línea del sacerdocio de Dios. Porque el padre era Zacarías. Zacarías era sacerdote. Zacarías ofrecía sacrificios delante de Dios, oficiaba delante de Dios, entraba al lugar santísimo. Juan el Bautista es hijo de Zacarías, por lo cual viene en esa misma línea y es escogido desde el vientre de su madre para presentar al Señor. Ahora, no solamente para presentarlo diciendo Él es. Todos entendemos qué es lo primero que hizo. Lo señaló, dijo Él es. Pero lo más importante no es simplemente entender que el Señor lo señaló y dijo Él es, sino que lo más importante es entender lo que declaró. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Estaba declarando proféticamente al Salvador, el que llevaría el pecado en sí mismo, el que traería la salvación. Estaba declarando palabras proféticas. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué tiene de especial eso? Tiene algo muy especial. ¿Sabe qué era? Que Juan el Bautista, como sacerdote de Dios, estaba presentando al Cordero delante de Dios. El Cordero ya no era un animalito terrenal. El Cordero ahora era Cristo Jesús el Señor. Y cuando dice he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y viene el Señor a Juan y le dice: bautízame, yo no soy digno, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué estaba haciendo Juan? Cuando Juan bautiza al Señor, está presentándolo como el Cordero de Dios, aquel que llevaría el pecado de la humanidad en su propio cuerpo, en su propio ser, aquel que moriría en la cruz del Calvario. Está hablando proféticamente. El Cordero está siendo ofrecido a Dios por un sacerdote elegido por Dios, un sacerdote escogido desde el vientre de su madre. El sacerdote era Juan el Bautista, de la línea del sacerdocio real del Dios de los cielos. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces todo esto es algo profético que va encadenando muy hermoso, y quiero que vayamos mirándolo. Vamos a mirar ahora algo muy hermoso, y vamos a darnos cuenta cómo es que el Espíritu, el agua y la sangre dan testimonio en esta tierra. ¿De qué dan testimonio? De la salvación de las almas. Cuando se habla de un testimonio, en el cielo vamos a mirar quién da testimonio, pero vamos a comenzar mirando quién da testimonio en la tierra. Porque si se habla de testimonio, se está hablando del testimonio de la redención. ¿Sí me explico? El testimonio de que las almas fueron salvas por el sacrificio del Señor. Hay un testimonio vivo, bien marcado, bien claro, que debemos de conocer. Y son tres los elementos que dan testimonio en la tierra, no las personas. Son tres los elementos. Vamos a mirar a qué me refiero con elementos. Primeramente hablo del agua y de la sangre, y hablo de la presencia del Espíritu de Dios. Veamos lo que dice la Escritura. Vamos a la palabra. Juan capítulo 6 versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a mí si el Padre no me lo trae de rodillas. Cuando habla del Padre, está hablando de Dios, que es Espíritu.
Dios como espíritu que es el primero que trabaja en la vida de un hombre, de una mujer, para que el hombre o la mujer pueda venir a la sangre de Cristo. Nadie puede venir a la sangre de Cristo si el Espíritu no lo trae a él. Cuando Cristo dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae a mí. Ponga atención en esto. ¿Qué está diciendo? Si el Espíritu de Dios, que es el Padre, no toca un corazón, el primero que trabaja en las vidas para llevar a la conversión y a la salvación a una persona es el Espíritu de Dios. ¿Cómo es que trabaja el Espíritu de Dios? Lo primero que el Espíritu de Dios hace es redarguir, convencer al hombre de pecado. Cuando el Espíritu de Dios llega sobre la vida del hombre, el hombre se siente sucio, el hombre se mira manchado. Cuando la luz del Espíritu brilla sobre tu vida, tú dices, wow, me siento sucio, me miro pecador, me miro falto. Y cuando te miras de esa manera, el Señor dice, así quería que te miraras. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? Para que te des cuenta que necesitas ser lavado por la sangre del Cordero de Dios, y corras a la sangre, y corras al sacrificio, y corras a la cruz, y seas limpiado, y seas salvado, y seas purificado de tus faltas, de tus errores, de tus pecados. El Espíritu de Dios es el primero que trabaja en la vida del hombre. Por eso la palabra dice que tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, la sangre y el agua. El Espíritu es el primero. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que convence al mundo de pecado, es el que nos redarguye. El hombre, si el Espíritu de Dios no lo toca, el hombre se muestra indiferente a las cosas de Dios. Busca de Dios, sí, ahí después. Acércate a Dios, algún día me acercaré. Mira que Dios dice esto, sí, yo sé, ya me acercaré algún día. Mira que Cristo ya viene, ya muy pronto voy a acercarme a Dios. El hombre se muestra indiferente, el hombre se muestra duro, el hombre se muestra rebelde. Por eso dijo el Señor, nadie puede venir a mí, nadie corre al Señor. Vea usted al mundo. ¿A quién corre el mundo? El mundo corre al placer, corre al pecado, corre a la idolatría, corre a la maldad, pero no corre a Cristo. ¿Por qué? Porque para correr a Cristo necesitas el toque del precioso Espíritu de Dios, que redarguya tu corazón, que alumbre tu mente, que alumbre tu vida, y que te haga entender y reconocer que eres pecador, que eres pecador. El hombre jamás entenderá que es pecador hasta que el Espíritu de Dios brille sobre él. Por eso el hombre se excusa en tantas cosas. Mira, busca a Dios, sí, yo busco de Dios a mi manera, pero busco. Mira, cree en el Señor, yo creo en Dios, yo tengo mi religión, ¿qué le pasa? ¿Sí me explico? Pero lejos de Dios. El hombre dice, cuando le dice, mira, acércate, conviértete al Señor. ¿Yo de qué me convierto si yo soy una persona buena? Yo no robo, yo no mato, yo no hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo soy una persona buena. ¿De qué me habla? Vaya, dígale a un borracho eso, vaya, dígale a otra persona eso. Para mí, yo soy bueno. A mí que me está diciendo que busque a Dios, que busquen a aquellos que andan perdidos, pero yo estoy bien. El hombre no se da una idea de lo perdido que está, de lo extraviado que anda, de lo pecador que es, porque no ha brillado la luz del Espíritu de Dios sobre su vida. Pero el día que brilla esa gloriosa luz, ese día cae de rodillas el hombre diciendo, perdóname, Señor, porque soy hombre pecador. Perdóname porque no me había dado cuenta lo grande pecador que soy. No me había dado cuenta, Señor, de mi pecado. No lo había descubierto. Eso no solamente le pasa a los hombres malos, borrachos, adúlteros, pecadores, drogadictos. No, también a los hombres buenos. La Biblia dice que Isaías estaba en el año que murió Usías, el rey. Dice que vio al Señor, la gloria de Dios resplandeció, y dice que miró la gloria de Dios, querubines que estaban alrededor del trono adorando al Señor. Y llegó un momento cuando Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, porque soy hombre de labios inmundos,
inmundos y habito entre gente de labios inmundos. Soy pecador, voy a morir. Él era el gran profeta, era más justo que usted y yo puestos juntos, pero aún siendo un hombre justo delante de la presencia de Dios, no hay nadie que se sienta justo. Todos nos sentimos cortos de la gloria de Dios. Todos nos sentimos no lo suficiente. Nadie llena los requisitos. Solo cuando la sangre de Cristo llega a tocar tu vida, llega a tocar tu corazón, te sientes pleno, te sientes justo para entrar en la presencia de Dios y poder gozarte en Él. Solamente cuando eso sucede, entonces en la tierra hay tres que dan testimonio. El primero que da testimonio es el Espíritu. Llega a redarguir al hombre, llega a alumbrar al hombre. Pedro estaba pescando en la barca, y cuando está pescando, toda la noche está pescando y no pesca nada. Quizás un resfriado pescó solamente ahí con el frío que pasó. Pero llega el momento cuando el Señor llega al amanecer y le dice: Pedro, Pedro, echa tus redes a la derecha, echa tus redes para este lado. Y Pedro dice: Señor, mira, yo soy el experto, Señor. Tú eres carpintero, yo soy pescador. Y toda la noche he estado tratando de pescar y no he encontrado pescados, no hay. Pero Señor, pues para que estés contento en tu palabra, en lo que me pides, voy a echar la red. Echó la red y dice que se fueron los peces corriendo a la red. Se llenó la red al grado que se rompía. Estaba llena la red. Esa es la pesca que Dios da. Esa es la obra del Espíritu. Cuando el Espíritu mueve los corazones, las almas corren a Cristo. Las almas corren a la presencia de Dios. Las almas corren a buscar de Dios con tan solo un toque de la presencia de Dios. Aleluya. Un toque de la presencia de Dios. Los peces corrieron, se llenaban y andaban que se rompían las redes. Mandó Pedro que le ayudaran otras barcas y sacó los peces a la orilla. Y cuando salió a la orilla, vio al Señor y cae tirado, postrado delante de él. Y le dice: apártate de mí, Señor, apártate de mí. ¿Qué te pasa, Pedro? Apártate de mí, que soy hombre pecador, Señor. Me siento pecador. ¿Y qué te ha hecho sentir pecador? Es que tu gloria se ha manifestado, tu poder ha brillado, y me siento tan falto de fe, tan incrédulo. Me siento tan falto porque la gloria de Dios brilló. Siempre que el Espíritu de Dios aparece en tu vida, te sentirás falto, te sentirás corto, pero Él se glorificará. Él se glorificará. ¿Sabes? Lo más hermoso y lo más lindo del Espíritu de Dios es que cuando Él llega y te alumbra el corazón y te saca una radiografía aún de lo que ni te imaginabas que tenías, porque hay cosas que ni nos imaginamos que tenemos. Hay faltas, hay errores, hay cosas que ni alcanzamos a ver, pero cuando la luz del Espíritu brilla, entonces uno dice: wow, Señor, yo sabía que era falto, pero no creía que era tan falto como me siento ahora. Yo sabía que era pecador, pero no tan pecador como me siento ahora. Pero lo lindo es que cuando esa luz brilla, no brilla para condenarte, no brilla para acusarte, no brilla para juzgarte. Brilla para enviarte a la sangre de Cristo, para que creas en el sacrificio, para que creas en la redención del Rey, para que seas justificado por el Cordero de Dios, para que seas libre de tus pecados y seas purificado una vez y para siempre. Dale un aplauso al Rey en esta preciosa mañana. Me explico, mis hermanos. Dijo el Señor: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El Espíritu de Dios tiene que traer las almas a Dios. Por eso tampoco es por lo sabio que uno se crea: ahorita le voy a hablar a esta alma y le voy a leer toda la Biblia y ahorita se convierte. No, mi hermano, no es por tu gran sabiduría que puedas creer que tienes. No es por tu sabiduría. Le podrás leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y esa persona se va riéndose de ti sin hacerte caso a lo que le dijiste, porque no es con espada, tampoco es con ejército, es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Es el Espíritu de Dios el que tiene que tocar las vidas. Es el Espíritu de Dios el que tiene que hacer la obra. Es el Espíritu de Dios el que tiene que tocar el corazón. Es el Espíritu de Dios. Por eso la palabra dice: si el Señor no edificare la casa,
En vano edifican los edificadores. Si el Señor no velare, en vano vela la guardia. En vano es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar, mientras que Dios a los que reposan en Él les dará su sueño tranquilo, les preparará los peces, les dirá: tira la red a la derecha y ahí estarán los peces, ahí estarán las almas, ahí estará la bendición, ahí estará lo que Dios tiene para ti, ahí estará tu victoria, porque has aprendido a escuchar la voz del Espíritu de Dios y ser bendecido por Él. Dale ese aplauso al Rey. Dale ese aplauso al Rey. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Nunca te creas suficientemente capaz para convertir una alma. Nunca te sientas con destreza y habilidad porque conoces unos cuantos versículos, porque eso es lo que conocemos, unos cuantos versículos. Pero ignoramos mucho de lo que Dios es y de lo que Dios tiene. Y cuando uno comienza a jactarse y a creer que porque uno sabe y uno conoce, y ahorita le digo y le hablo y hago esto y hago lo otro, te vas a llevar una decepción la mayoría de las veces. ¿Qué debo de hacer entonces, hermano? Antes de abrir tu boca, encomiéndate al Creador. Padre, prepárame ese corazoncito, Señor. Prepárame esa vida, Señor. Tócalo, Señor. Antes de que yo le hable, háblale tú, Señor. Antes de que yo le testifique, toca su corazón, Señor. Manifiéstate en su vida. Resplandece, Señor, en él. Que tu luz brille en su corazón y verás cómo podrás mirar la gloria de Dios de una manera especial. Porque ya no estarás confiando en tu capacidad. Ya no te jactarás, porque con Dios no hay lugar para jactancias, ni vanaglorias, ni vanidades. Aquí la gloria no es del predicador, ni del intelectual, ni del que se cree sabio. Aquí la gloria es del Rey de los cielos. Y cuando le damos la gloria a Él, Él se manifiesta, Él se glorifica, Él hace proezas, Él hace grandezas, Él hace cosas preciosas para gloria y honra de su nombre. Aleluya. Alaba a tu Rey porque Él vive. Alaba a tu Señor porque Él vive. Aleluya. Alábalo en esta noche. Alábalo en esta mañana. Vamos a avanzar porque el tiempo ya se nos fue. Veamos qué dice la palabra del Señor. Cantares capítulo 1 versículo 4 al 6. Atráeme, en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Lo primero que expresa y que exclama esta mujer es: atráeme, Señor, atráeme. ¿Y cómo te voy a atraer? Espiritualmente está hablando la iglesia y está diciendo: atráeme, Señor, atráeme y en pos de ti correremos. ¿Y cómo es que uno es atraído hacia el Señor? Sino cuando es tocado por el Espíritu del Señor. Cuando uno canta por cantar, suena hueco y vano aquello. Pero cuando el Espíritu te toca, desprende un cántico nuevo de tus labios, una alabanza viva, desprende una adoración genuina, desprende un impulso de desbordarte delante de Dios, desprende un anhelo, un amor, un apetito, una pasión profunda por Dios. El hombre quiere buscar a Dios por su propia cuenta y no puede buscar a Dios por su propia cuenta. Yo no puedo buscar a Dios por mi cuenta, ni siquiera acercarme por mi cuenta. Necesito que el Señor me atraiga.
con sus lazos de amor, con su Espíritu Santo, con sus caricias, con su toque divino. Por eso cuando el Espíritu de Dios se acerca a ti, sientes una dulzura, sientes una pasión, sientes el deseo de entregarte. Y cuando el Espíritu te toca, le dices: Señor, lo que quieras de mí, aquí estoy, Señor, soy todo tuyo, sin límites, sin reservas, sin nada que esconder. Heme aquí, Señor, lo que tú digas, cuando tú digas, como tú digas, heme aquí, Señor. ¿Por qué? Porque la dulzura de su presencia no hay quien la resista. Te hace desboronarte delante de Él, te hace derretirte delante de Él. Te sientes como la mantequilla cuando la ponen en la cazuela, que se derrite delante de la lumbre. Así se siente tu corazón, que se derrite delante de la presencia del Señor. Si Él te toca, podrás glorificarlo, podrás servirle, podrás alabarlo. Si Él te toca, sentirás un desborde por Él, sentirás una alabanza que fluye, sentirás una entrega, sentirás todo lo hermoso que Dios quiere que sientas. De otra manera, no tienes ganas de orar, no tienes ganas de adorar, te estás durmiendo, no tienes ganas de darle gloria a Dios. Está uno ahí empedernido que no puede levantarse. Está atrapado y estorbado y cautivado por la religiosidad y no tiene libertad. Es que la Biblia dice que ya no es, hermano, la religión, la tradición, la ley o la costumbre. Ahora Dios es espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque también tales adoradores busca el Padre que le adoren. Dios anda buscando a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, aleluya. Y en eso se complace, en eso se glorifica, en eso se manifiesta, aleluya. En los que le adoran en espíritu y en verdad, ahí se glorifica el Rey, ahí se manifiesta el Rey. Entonces, cuando está diciendo la iglesia: atráeme, atráeme, enamórame, Señor. ¿Y cómo me va a enamorar? Con su espíritu, con su presencia. Vuelvo a repetir: cuando el Espíritu de Dios no está sobre tu vida, no te toca, no hay intimidad, te sientes seco, te sientes indiferente. Aún estando en la misma iglesia, no hay aquel fluir. Todo es rutina, todo es cansado, todo es costumbre, todo es religión. Pero hay algo que le quita la costumbre a lo que haces. Hay algo que le quita la rutina a lo que haces. Hay algo que le quita la tradición a lo que haces. Es la presencia viva, es la gloria de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Es lo que te atrae, es lo que te jala, es lo que te impulsa. Y cuando pruebas un poco de Él, quieres más de Él. Y cuando pruebas más de Él, quieres más de Él. Y sientes que ya no puedes vivir sin su presencia, porque es lo más grande y lo más hermoso que puedes recibir, aleluya. Es lo más maravilloso que puedes experimentar. La dulce presencia del Señor, la dulce presencia del Señor. Atráeme, Señor, atráeme, dice la iglesia, y en pos de ti correremos. Sabes, cuando el Espíritu de Dios está trabajando en tu vida, no te tienen que empujar para decir: ya es hora de ir a la iglesia. Estás desesperado por venirte a la iglesia. Estás desesperado por hablar con Dios. Estás desesperado por llenarte de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios se aparta de ti, dijo el salmista: mis huesos se envejecieron dentro de mí. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches fuera de tu presencia, porque, Señor, no tendré alabanza en mis labios, pero abre mis labios, Señor, y publicará mi boca tu alabanza. Abre mis labios y cantaré tus maravillas. Sé tú quien me impulse y te glorificaré y te alabaré y te bendeciré. Sea tu Espíritu el que trabaje en mi vida, y yo me desbordaré delante de tu presencia, sin límites y sin estorbos, sin condiciones te alabaré, aleluya. Sin condiciones te alabaré.
Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere atraernos a su presencia y nos va a atraer por su Espíritu Santo, que es lo que nos acerca a Él. Por eso dice: atráeme, en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras. El Rey te meterá en lo íntimo de su presencia. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Ya no te acordarás del placer de afuera. Ya no te acordarás del vino del mundo, del deleite. Ya no te acordarás de lo externo, porque tus amores son mejores que el vino. Con razón te aman. Póngase de pie, que el Señor quiere bendecirnos. Póngase de pie, que el Señor quiere bendecirnos. Vamos a acercarnos a hablar con el Señor.